Digno es el Rey que La Iglesia Bautista, Jesucristo, Esperanza de Gloria, y su pastor, José Marín, le invitan al programa Jesucristo, el sonido de la salvación. Proclamamos a Jesucristo como Señor y Salvador del mundo. La Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Agradecemos por estar hoy con nosotros. Dios les bendiga. sublime es, perfecto es tu amor. A ver. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Amén. estamos delante de tu presencia, Padre amado. Amén, Señor. aleluya. Primeramente, Bendecimos para tu darte nombre, gracias, Señor, por este tiempo que hemos apartado, Señor, para venir a estudiar tu palabra, Señor. Amén, sí, Señor. Para poder venir a crecer en tu gracia, Padre Santo, Señor. Ahora, Padre amado, Señor, el entendimiento, Señor. Dale un espíritu, Señor, de sabiduría, de revelación, Padre amado, Señor. Amén, aleluya, así es, Señor. Para poder entender, Señor, los tiempos que estamos viviendo, Padre amado, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que ha llegado en este momento, Señor. Amén. Y también, Señor, cubre con tu sangre preciosa a los hermanos que vienen en el camino. Así es, Que Señor. no haya ningún estorbo, Señor, que pueda impedir Así es, Señor. que ellos puedan llegar, Señor, a Sí, este Señor. estudio, Señor. Donde aquí, Señor, donde usted habla nuestras vidas, Señor, y usted lo endereza, Padre amado, Amén, Señor. amén, aleluya. Que muchas Padre, así veces es, Señor. estamos en la iglesia, Padre amado, Señor, pero también estamos afuera, Señor. Estamos en la iglesia, pero también no entendemos, Señor, lo que usted quiere con nosotros, Señor. Porque no le damos el primer lugar, Padre amado, Así es. Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor, que trae el Amén. estudio, Señor. Y ahora, Señor, usted a nuestras vidas, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, aleluya. Amén. Vamos a leer el devocional que está en Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Y vamos del 7 al 17. Aquí el Señor nos va a hablar de un mandamiento nuevo. Primero, ¿dos qué? Es Primera de Juan 2:7. del 7 hasta el 17. Capítulo 2. ¿La dos? Primera de Juan, capítulo 2. Amén. Tiene como título el nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Cristo y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, varones, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Palabra del Señor. Amén. Que Dios bendiga la palabra. Amén. Hermano Luis, ponga la bendición por la palabra. Padre amado y bendito Señor, seguimos delante de tu presencia, Señor. Amén. Dándote gracias, Padre. Amén, aleluya, Amén. Dios. Bendecimos tu nombre, Ya, Señor. ilumina, Sí, Señor Padre. bendito. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor amado. Gracias por todo lo que nos das, Señor bendito. Y en esta hora, Señor amado, bendecimos, Señor amado, tu palabra, porque tu palabra, Señor, es vida para nosotros, Señor amado. Señor, ayúdanos, Señor, a guardar la palabra, Padre Celestial, y también a ponerla por obra, Padre Celestial. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha llegado en este momento, Señor, en este estudio. Bendice a nuestro pastor que va a darle estudio, Señor amado. Amén. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos, te bendecimos. Amén. 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 Ya bastó. Amén. Póngalo. Bien, Romanos, capítulo 8, del 1 al 18, vamos a leer. El libro de Romanos, capítulo 8, del 1 al 18. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿por qué no se sujetan a la ley de Dios? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos
glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Amén. Ahí no. Bien, el título de la lección es Indulto completo. Indulto completo. ¿Qué se entiende por indulto? ¿Verdad? Cuando se perdona una falta. ¿Ya? Pues es cuando indultan a un preso, A un preso, o cuando indultan a un criminal. a un presidente. Claro, cuando indultan a una persona que está condenada a tantos años y lo dejan en libertad. Entonces, lo que Dios hizo a nosotros fue un indulto completo. Así es. Nos indultó siendo nosotros culpables, estando nosotros bajo la ira de Dios. Entonces, nosotros que no teníamos salvación, no éramos, al final no éramos dignos de nada, porque lo que obró en nosotros fue el amor de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe aquí, viviendo en el Espíritu, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, dando a entender de que, si bien es cierto, nosotros fuimos salvados por Dios, pero también tenemos que andar de una forma diferente en nuestra forma de vivir, porque antes vivíamos y andábamos en la carne, en los deseos de la carne, y los deseos de la carne eran contrarios a los deseos del Espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿somos salvos de un modo completo por la fe en Cristo Jesús o no? Es lo que es una pregunta. Dice, ¿somos salvos de un modo completo por la fe en Cristo Jesús o no? Entonces, esa es una pregunta que tenemos que responder porque por ser, a nosotros se nos manda estar en Cristo. Y estar en Cristo es estar dentro de, ser parte del cuerpo de Cristo, vivir en el cuerpo de Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, participar de la palabra de Cristo. Y nosotros se nos manda a ser personas diferentes. Por eso que también dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque muchas veces también hay personas que pueden creer, ¿no? Y participan de una iglesia, van a la iglesia, pero no son parte del cuerpo en sí, porque no prestan ni un servicio a la iglesia. Entonces, más que venir a la iglesia, lo que necesitamos nosotros es ser parte del cuerpo, porque cada miembro dentro del cuerpo cumple una función. Cada miembro cumple una función. Por eso que es importante, estamos estudiando los dones y estamos desarrollando los dones en el estudio de los días martes. Entonces, para que los hermanos sepan qué significa cada don. Y en realidad nosotros tenemos que ver realmente qué don tenemos. Y de acuerdo al don, nosotros ministrarlo también a otros. Entonces, ¿somos salvos de un modo completo por la fe en Cristo o no? En el sentido de que si Dios nos llamó a nosotros, Dios nos perdonó, nos redimió, nos justificó, nos santificó, nos apartó del mundo. Yo creo que eso se nota en el nuevo nacimiento de una persona. La persona sabe cuándo tiene el Espíritu de Dios y cuándo no tiene el Espíritu de Dios. Porque los que perseveran en la fe, es importante porque dice que el Espíritu mismo le da testimonio a uno de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, porque si no tuviéramos el Espíritu Santo en nuestra vida no perseveraríamos. Seríamos personas que de repente a lo mejor no tomaríamos mucho en cuenta las cosas espirituales. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza al dejar esta vida? Sobre todo si tuviéramos que morir y si la muerte fuera repentina o accidental. ¿Cuál es nuestra esperanza? Por ser nosotros, ya nuestra muerte puede ser en nuestra muerte puede ser repentina porque no sabemos nosotros cuánto vamos a vivir, si hoy día vamos a estar, mañana no vamos a estar. O también podría ser una muerte accidental, que uno vaya a
alguna parte y le toque un accidente y tenga que morir. Entonces, lo importante es tener a Cristo en el corazón, porque nosotros Amén. sabemos que si morimos, ya sea de una forma natural o una forma accidental, tenemos la convicción de que somos de Dios. Así es. Entonces, porque nosotros entendemos y le hemos entregado nuestra vida al Señor y vivimos en son de las cosas espirituales, porque dice que los que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu y los que son de la carne buscan las cosas de la carne. Entonces, pero estas dos cosas se oponen también. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos que andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es estar consciente de nuestra relación con Dios. Es estar consciente de nuestra relación con Dios. De no dejar nuestra relación diaria con Dios, ya sea la lectura, la oración, la palabra, el compañerismo, el servicio. Son cosas importantes porque si uno tiene el Espíritu de Dios, siempre va a estar tratando de agradar a Dios en todo y de estar haciendo la voluntad de Dios. Ahora, todos tenemos una doble naturaleza. En realidad dentro de nosotros hay una gran lucha de la carne con el Espíritu, porque de repente el Espíritu quiere, pero la carne no. Entonces hay una lucha permanente. Hay una lucha permanente, de repente uno quiere orar y de repente la carne te distrae en otra cosa y no te deja orar. A veces uno quiere hacer cosas y la carne te tira por un lado y el espíritu, y después te decís, pucha, en vez de haber orado, no oré. O se me olvidó orar. Después que le pasan las cosas mal a uno, y si hubiera orado no me habría pasado. No sé si le ha pasado que de repente usted salió a hacer un trámite y se dio cuenta que no oró y salió mal. Entonces hay una lucha permanente. Todos nosotros tenemos dos naturalezas, tenemos la naturaleza espiritual y la carnal, pero siempre va a predominar más la que alimentemos más. La que alimentemos más, pues si nosotros alimentamos más la carne, va a mandar en la carne, si alimentamos más el espíritu, va a mandar en el espíritu. Así es. Entonces, todo depende de lo que nosotros alimentemos. Ahora, ¿quién no ha hecho algo? ¿Quién no ha hecho algo que una hora antes decía que no iba a hacer? De repente uno comete faltas, no las quería cometer, pero las cometimos. Entonces, a veces nosotros no queríamos fallarle a Dios, pero fallamos. ¿Qué le pasó a Pedro? Le dijo el Señor, aunque todos te negaren, yo nunca, Señor, te negaré. Y al ratito, además, el Señor le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me vaya a negar 3 veces. Y nosotros, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? Y siempre está esa parte débil en nosotros. Por eso es que es importante lo que el apóstol nos dice, orar sin cesar. Porque la única forma de mantenerse en el Espíritu, que nosotros andemos con la mente de Cristo, que andemos ojalá pensando lo bueno, sino de repente vienen los malos pensamientos. ¿Por qué vienen los malos pensamientos? Porque empezamos a darle lugar a la carne. Entonces, cuando nosotros dejamos de tener malos pensamientos, cuando son malos pensamientos, los ponemos en buenos pensamientos, en hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces, por ser frente a una tentación, tomar algo que no es de uno. El diablo siempre va a querer poner algo ahí, porque la tarea del diablo es inducir a la gente al mal. Esa es la tarea de él, inducir a los seres humanos al mal. Pero somos nosotros los que decidimos también. Nosotros somos los que decidimos. Frente a la tentación, yo puedo decir sí y puedo decir no. Entonces, soy yo el que decido. Si hay un reloj de oro que alguien lo dejó por ahí, no me está viendo nadie, y yo decido si lo dejo ahí o lo tomo. Pero el trabajo de Satanás, ¿qué es lo que es? Inducirlo. ¿Qué es lo que hizo con Adán y Eva? Él los indujo a pecar, los indujo a hacer lo malo. Entonces les colocó en duda la palabra de Dios. Y para más se hizo pasar por Dios también, porque le habló con una voz angelical. Entonces, ¿quién no se ha arrepentido de algo una hora después? Porque siempre que nosotros cometimos una falta, por ser de no sentir dolor cuando uno ha faltado, es porque algo está mal. Porque cuando nosotros le fallamos a Dios, eso nos causa dolor, nos causa tristeza. Lo primero que uno dice es que no lo quería hacer.
pero lo hicimos. Entonces, ahí está la lucha en nosotros mismos, hay una lucha continua en el corazón. Ahora, para eso veamos ahí Romanos 7, 18 al 24. Romanos 7, 18 al 24, ahí mismo, en Romanos 7, De 18. manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí nomás. Dale nomás, hermano, hasta el 24, perdón. ¿Dónde quedamos? El 21. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Claro. Y aquí el apóstol Pablo refleja bien la lucha que tiene el creyente, porque hay una lucha interior. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Dice, porque el querer el bien está en mí. Uno quiere hacer el bien, pero ahí está la lucha. Pero dice, no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, la importancia de poder obedecer a Dios, porque para eso tenemos nosotros que andar pendientes de nuestra vida espiritual. De repente ceder a una tentación, ceder a un pecado. Yo creo que nadie quiere pecar delante de Dios. Y yo creo que nosotros hay una diferencia así entre los que hemos creído en el Señor. Nuestra vida es diferente igual, porque antes nosotros hacíamos del pecado una práctica. Antes nosotros nos deleitamos en el pecado. Pero cuando venimos a la fe del Hijo de Dios, nosotros procuramos no pecar. O sea, es diferente para nosotros porque nosotros no lo estamos deleitando en el pecado, a lo mejor cometimos una falta, pero también estamos conscientes de lo que estamos haciendo y nos da la oportunidad de pedirle perdón a Dios si nosotros le fallamos en algo. Pero antes ni eso siquiera hacíamos, porque antes le echábamos nomás. Y hoy día no, hoy día tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos va también guiando, enseñando, corrigiendo, y muchas veces el cristiano puede caer, pero Dios lo levanta. La Biblia dice, cae el justo, cae 7 veces y las 7 veces se levanta. Entonces la idea es no quedarse pegado en el problema, porque cuando una persona se queda pegado en el problema o se queda pegado en el pecado, detiene su presente y detiene su futuro. Entonces lo más importante es saber levantarse, porque si una persona se cae y se queda, me caí, ya no quiero ir más, no, pues hay que levantarse, hay que seguir. Y al final pedirle perdón a Dios y buscar el perdón de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y uno mismo se siente bien porque cuando uno reconoce su pecado delante de Dios y uno se lo confiesa, entonces también uno se libera para poder continuar. Pero el problema sería ni siquiera pedir perdón por los pecados que cometimos, quedarnos callados. O sea, esos son los pecados que llamamos nosotros pecados de omisión, donde nos quedamos nosotros callados y no confesamos nuestros pecados. Por eso la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, la permanencia del cristiano en medio de las pruebas, en medio de las luchas. ¿Por qué el Señor dejó todos los ejemplos de personas que fallaron en la Biblia? Si nosotros miramos el ejemplo de Pedro, Dios dejó el ejemplo de Pedro, yo pensando en los miles que muchas veces iban a decir que amaban a Dios y cayeron y recayeron. Pero ¿dónde estuvo la valentía de Pedro? En que lloró amargamente, reconoció su falta. Amén. Y Dios miró el corazón de Pedro, que fue diferente al corazón de Judas. Fue diferente porque en el corazón de Judas no hubo ningún arrepentimiento. Entonces, más encima se dejó
vendió al Señor por unas monedas de plata. Entonces, en ese sentido yo pienso que hay pecados que Dios los perdona a las personas, porque a veces siempre decimos la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Y la salvación, ¿quién la pierde? Porque yo digo, ¿qué salvación puede perder una persona que nunca la ha tenido? Porque las personas que son de Dios perseveran. Amén. Las personas que son de Dios a lo mejor fallaron en un momento, pero continuaron, se levantaron. Ahora, si una persona se pierde es porque quiere perderse, o nunca fue salvo, porque la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios está consciente de que si se va para afuera, sabe las consecuencias. Sabe las consecuencias de lo que está de afuera y va a pagar las consecuencias de la desobediencia. Entonces, yo digo, la salvación, ¿qué salvación puede perder a alguien que nunca la ha tenido? Porque el que tiene la salvación puede fallarle a Dios, pero le va a pedir perdón, pero va a permanecer, va a estar ahí, va a estar dando la cara y siempre va a querer que Dios lo perdone, que Dios lo use, que Dios le dé otra oportunidad. Entonces siempre eso es importante a veces saberlo, porque de repente se habla, se pierde o no se pierde la salvación. Y yo digo, si la persona no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. ¿Y cuando uno sabe que una persona no tiene el Espíritu de Dios? Cuando se habla de apostasía, a veces las personas apóstatas pueden estar dentro de la iglesia también. Pueden estar dentro de la iglesia, trabajan en la iglesia, diezman en la iglesia, pero ya en una doble vía afuera. Ya en una doble vía afuera, en el que fornican, adulteran, toman, hacen todo afuera, pero adentro viene una apariencia y eso es estarse engañando a uno mismo. Estarse engañando a uno mismo. Entonces, en ese sentido, aquí Pablo dice, ninguna condenación hay. Ninguna. O sea que fuimos absueltos. Amén. Ahora, si bien que Pablo está diciendo aquí que el bien que no quiero, eso hago, porque hay una ley que se revela contra la ley del Espíritu, dice que la ley de la carne y esta me lleva cautivo, dice Pablo, miserable de mí, dice, ¿quién podrá librarme? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero él ve una salida ¿en quién? En Cristo. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, el que dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que tanto nos amó. Y eso fue Jesucristo. Entonces el que nos hace permanecer, estar, a lo mejor tenemos nuestras propias debilidades, nuestras propias flaquezas, pero Dios nos entiende en la medida que nosotros también reconocimos el pecado. Ahora, si nosotros miramos el pecado de David, uno dice, cuando David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, nosotros, la diferencia de David al pecado que pudiéramos cometer nosotros, es que David no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los hombres. Por eso venía sobre Sansón y le daba fuerza. Venía sobre los hombres. Pero ahora, una vez venido Cristo, el Espíritu Santo pasa a ser morada en nosotros. Ahora está dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros cometimos pecados grandes, entonces contristamos el Espíritu, apagamos el Espíritu y a la vez también honramos a Dios las cosas que nosotros hacemos, ofendemos a Dios. Entonces, por eso es la importancia de entender que Dios, si bien es cierto, nos indultó. No porque no fuéramos culpables, porque un indulto es a personas que cometieron fechorías, que cometieron crímenes, que hicieron lo malo, pero que en un momento vino el perdonazo, ¿no es cierto? O sea, fueron justificados, por decirlo así. El indulto es como una justificación. De ese momento esas personas quedan en libertad. Por ser el presidente Petro en este momento, liberó a un montón de presos de las cárceles, los indultó, los dejó en libertad. Ahora, esas personas que a lo mejor estaban condenadas a años, ¿cómo se sienten cuando salen a la libertad y saben que los indultaron? Ahora están ellos en empezar a hacer las cosas bien. Ahora si ellos quieren seguir en lo malo, ya es problema de ellos. Es lo mismo nosotros. Dios nos indultó a nosotros. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos indultó, nos justificó, nos santificó, nos apartó.
tuvo misericordia a nosotros, aun cuando nosotros estábamos condenados. Pero nos dio la libertad. Ahora, esa libertad, ¿quién tiene que cuidarla? Uno. Así es. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos porque ya tenemos el conocimiento. Se nos dio la oportunidad por ser esos mismos presos que salieron de la cárcel ahí en Colombia. Ellos recibieron un beneficio que no merecían. Y aún la gente también juzga eso también, porque dice, pero ¿cómo dejó esto, lo indultó? O como la jueza que dejó libre al sicario que mató al rey de May, ¿ah? Y que lo indultó. Entonces, claro, el otro aprovechó de irse para otro país, ¿me entiendes? Pero fue la jueza la que lo liberó. Ahora, si el tipo ve que tuvo Dios misericordia de él, ojalá encuentre a Dios en el camino y se arrepienta de su pecado y que si algún día tiene que pagar lo que hizo, que lo pague, pero en este momento lo indultaron, es como un indulto. Entonces, yo veo que la condición nuestra, somos nosotros responsables de cuidar nuestra libertad. Amén. Por eso que el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, recibimos el indulto. Yo creo que nosotros tenemos doble motivo para darle gracias a Dios porque estábamos condenados. Estábamos condenados al infierno. Estamos condenados a la muerte. Y el Señor, al venir a nosotros, entrar en nuestros corazones, nos liberó de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados presentes y de nuestros pecados futuros. Amén. Una persona que muere creyendo en Cristo se va al cielo. Una persona que ama a Dios, aunque muera de una forma natural o accidental, va a ir al cielo, porque aseguró su alma en el cielo, por la fe en Jesucristo. Entonces, por ser para los católicos, es una salvación incompleta y parcial. En este caso el católico, porque la salvación para ellos como que debería ser completada, porque si el católico hizo algo malo y murió, se fue al purgatorio, entre paréntesis, porque la Biblia no habla de ningún purgatorio. Así es. Entonces, después como que hay que hacer ciertas oraciones o pagar cierta cantidad de plata para que lo pasen del purgatorio al cielo. Pero la Biblia no habla de ningún purgatorio. Aquí está diciendo ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque los que están en Cristo van al cielo. Amén. ¿Ah? Y todos sus pecados fueron perdonados. No tiene nadie que pagar nada, ni hacerle mandas, ni oraciones para que se vaya al cielo. No, porque si en el momento en que creíste, fuiste salvo y sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces para nosotros es diferente, para nosotros eso del purgatorio es una mentira del diablo, porque no hay purgatorio. Porque la Biblia no dice que hay purgatorio. Si alguien encuentra el purgatorio en la Biblia, yo lo alabaría, o que no. Y si lo miran por las redes sociales en esto y alguien me dice que el purgatorio existe y está en la Biblia, que me lo haga llegar para yo poder enseñar a los hermanos de la iglesia que hay purgatorio. Entonces, pero el purgatorio no existe, eso fue un invento del hombre para aliviar la conciencia a los que hacen lo malo. Entonces, para los evangélicos, Cristo salva. Al aceptarle, Amén. sin dejar ni una sombra que purgar, pues nosotros decimos, nada que purgar, porque Dios los perdonó una vez y para siempre. La Biblia dice, en el momento que creíste, fuiste salvo y sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, del momento que nosotros recibimos a Cristo, fuimos salvos y sellados con el Amén. Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es lo que es un sello? Es una marca de propiedad. Las personas que hemos creído en Jesucristo tenemos la marca propiedad. ¿Y cuál es la marca propiedad? El Espíritu Santo. Amén. Por eso dice que decimos nosotros, ¿cómo decimos? Abba Padre. Padre nuestro que está en el cielo. Entonces, en ese sentido, es lo que nosotros creímos. Al morir vamos directamente al cielo. Porque lo dice la Biblia. El ladrón en la cruz tuvo que ir a purgar sus pecados. No, porque el ladrón en la cruz, el Señor le dijo, al ladrón le dijo, se arrepintió el ladrón en la cruz y le dijo el Señor, le dijo el ladrón, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Le dije, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, nada, después que salgáis del purgatorio te vais para arriba. No hay purgatorio, si eso son mentiras. Entonces, al morir vamos directamente al cielo, como el ladrón en la cruz. O como Esteban, cuando apedrearon a Esteban, ¿se acuerdan que
Lo mataron a piedrazos a Esteban por predicar la palabra, y Esteban antes de morir, la gente le vio el rostro como el rostro de un ángel, y para más cuando él estaba lapidándolo, tirando las piedras, dice que vio el cielo abierto y al hijo sentado a la diestra del Padre. Entonces pasó derechito al cielo Esteban. Amén. El ladrón pasó derechito al cielo. O el mismo apóstol Pablo, que predicó y llenó Asia del Evangelio. Después que pasó su martirio, ¿a dónde fue? Fue al cielo. ¿Qué dice Filipenses 1, 21 al 23? Filipenses 1, 21 al 23. Filipenses 1, 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, ahí nomás, hermano. La convicción de Pablo. La convicción de Pablo. Dice ahí, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Porque Pablo no andaba en la carne. Pablo andaba en el Espíritu, andaba en la voluntad de Dios. Entonces, y nos dejó ejemplo de que él andaba en la voluntad de Dios. Entonces dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para un cristiano morir en Cristo, ya sea de una forma natural, accidental. Me acuerdo quién fue la esposa del pastor de verdad que venía a predicar aquí, que la atropellaron a Wilson. A ella la atropellaron, la atropelló un bus, murió trágicamente. ¿Y a dónde se fue la hermana? Al cielo, a la presencia de Dios, porque eran personas que servían a Dios. Y no por el hecho que nosotros muramos de una forma trágica, que decir que los vamos a ir, no, porque el momento que creímos nosotros somos salvos en el Señor. Y si estamos nosotros sirviendo a Dios, Dios tiene misericordia porque perdonó todos nuestros pecados, perdonó toda nuestra inmundicia, hizo borrón y cuenta nueva. Entonces, uno podía haber dicho, y lo primero que se viene a la mente, porque la gente dice, ¿qué pecado habrá cometido la hermana para haber muerto así? Y uno empieza a sacar conclusiones y cada uno dice cosas. Entonces, bueno, pero como haya muerto, era una hermana de Cristo, era una persona que servía a Dios, era una persona que amaba a Dios, era una persona que tenía pasión por Dios. Entonces, si murió de esa forma, se fue al cielo. Porque de repente, muchos de nosotros a lo mejor podemos morir trágicamente, a lo mejor si morimos en un terremoto, y si morimos a lo mejor se vamos en un avión y se cayó el avión, quiere decir que Dios no estaba con nosotros. No, nosotros... Es como dijo el pastor Eta, dijo, venimos en el avión, pero si se cae, yo no me voy para abajo, yo me voy para arriba. Claro, entonces el cristiano si se cae el avión, como dijo el pastor Eta, no se va a ir para abajo, se va a ir para arriba. El avión se entra para abajo, pero nosotros nos vamos a ir para arriba. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es importante lo que nos enseña la palabra del Señor, que cuando un creyente muere, va a la presencia de Dios. Pablo decía, para mí, no sé qué escoger, le decía Pablo, porque prefiero estar con ustedes para poder enseñarles. Pero para mí sería mucho mejor estar con Cristo. Y que eso no lo dice cualquiera. Eso no lo dice cualquiera, porque no todos estamos preparados en eso, es decir, amén, Señor. Pero nosotros incluso deberíamos estar preparados para vivir y para morir, y no tener preocupación. Porque al final... Dice, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. O sea, que vivamos, que muramos, somos del Señor. Entonces, para que nadie los quite a veces también el gozo, porque hoy día, hermanos, se levanta una pila de predicadores y las luchas, que si se pierde, no se pierde la salvación. ¿Y qué tiene que preocuparnos a nosotros? ¿Andar preocupados que si se pierde o no se pierde la salvación? ¿O tenemos que andar preocupados de hacer la voluntad de Dios y andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu. Por eso que no dice andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne.
Si yo paso metido en el restaurante, o paso metido en cabaret, o si paso yo haciendo lo malo, ¿qué salvación puedo tener yo? Ninguna, porque ando haciendo lo malo, ando en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, en el deseo de los ojos, y todo eso pasa, como decía el devocional, pero el hacer la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es importante cómo nosotros desarrollamos nuestra vida espiritual, cómo la desarrollamos, cómo nosotros nos comportamos delante de Dios. Ahora, una persona podría tener dudas de su salvación. Me acuerdo que cuando se celebraron los 500 años de la Reforma, el pastor que predicó dio un testimonio. Cuando dice que él fue a ver a un pastor de un teólogo que había escrito cualquier libro, cualquier literatura cristiana, y dice que a él se le ocurrió preguntarle al pastor cuál era su temor frente a la muerte. Le pregunta al pastor que está agonizando, y le dice, ¿cuál es su temor frente a la muerte? Le dice, mi salvación. Oh, dijo, era como que me hubiera pegado con un puñal. Le dijo, no, pues pastor, ¿cómo va a estar usted dudando su salvación? Le dijo, usted que ha escrito libros, que escribió toda esta cantidad de libros, le dijo, estar dudando. No, se le pasa ni por la mente. Le dijo, si Dios lo perdonó una vez para siempre. Le dijo, si usted vivió en las cosas del Señor y una persona consagrada, escribió libros para Dios, ¿cómo va a estar dudando su salvación? ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros frente a la muerte temblamos, frente a la muerte sucumbimos, pero no podemos nunca tener la duda. No podemos tener la duda. Entonces, tenemos nosotros que dejar que el Espíritu Santo nos ministre a nosotros. Ojalá tengamos la convicción de Pablo, porque Pablo decía, yo sé bien en quién he creído, y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oh, eso es convicción. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, es convicción. Entonces, porque son personas que realmente están en la voluntad de Dios, pero no que yo me ponga a escribir libros y después esté dudando de lo que yo hice. Entonces es triste, pues, hermano, porque ¿qué convicción había entonces para poder enseñar, si estamos enseñando a la gente cosas grandes y nosotros mismos después andamos temerosos a la muerte? El Señor los ayude a nosotros. Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a lo que Dios hizo, la obra que Dios hizo a nosotros? Hechos 3:19, Isaías 1:18, Hebreos 8:12, Jeremías 31:34, Hebreos 10:14. Hechos 3:19, Isaías 1:18. Hechos 3:19. A ver. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Claro, en ese texto Dios siempre está llamando al arrepentimiento. Los judíos mataron a Cristo y lo rechazaron, lo desecharon. Pero también era el pan de Dios así, porque pudiera mostrar nosotros la plenitud de los gentiles. Pero ahí dice, así que arrepentido, dice, y convertido. Yo creo que la importancia de nosotros es que tiene que haber un arrepentimiento. Y arrepentimiento es un cambio de actitud, saber que yo estaba pecando, haciendo lo malo afuera en el mundo, que vivía en tinieblas, estaba bajo la jurisdicción de Satanás, vivía haciendo lo malo. Yo me arrepiento y empiezo a venir y le entregué mi vida al Señor. Y yo estoy sirviendo a Dios, quiero agradar a Dios, quiero bendecir a Dios, quiero glorificar a Dios, quiero exaltar a Dios. Entonces, en mí se provocó un arrepentimiento, le di vuelta a la espalda al mundo, le di vuelta a la espalda al pecado, hoy día yo sirvo a Dios. ¿Qué temor puedo tener? ¿Qué temor puedo tener? Ningún temor. Así es. De perder mi salvación, no, porque yo me arrepentí. Ahora, aún dentro de la iglesia, si nosotros hubiéramos pecado, Dios nos da la posibilidad de arrepentirnos. Dice, cuando la Biblia ahí, cuando el apóstol Juan habla ahí en la iglesia, el mensaje a la iglesia, siempre está llamando a la iglesia al arrepentimiento, cuando le dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar, pero necesita que lo arrepintamos. Dice, y ese texto dice arrepentido y convertido. ¿Ah? La conversión, por ser la conversión, podríamos decir, es como una metamorfosis.
cuando uno se convierte de un estado de pecado a un estado de santidad. La cuncuna se transforma en mariposa, ¿no es cierto? Esa es la metamorfosis. Entonces dice arrepentido, tiene que haber un arrepentimiento. El arrepentimiento da de vuelta la espalda al pecado. Y la conversión tiene que ver con el nuevo nacimiento, con la nueva criatura, con la nueva creación, con el nuevo hombre. Y andar vestido de Jesucristo, andar revestido de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, ese texto nos dice arrepentido y convertido para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, tiempo de descanso para el alma, tiempo de descanso, tiempo de tener paz, tiempo de tener tranquilidad, de poder dormir tranquilo, de poder estar tranquilo, de no estar pensando qué voy a comer, qué voy a beber y qué voy a vestir mañana. Eso dejémoselo a Dios. Dios está preocupado de lo que voy a comer, qué voy a vestir, dejémosle eso a Dios. Nosotros preocupémonos de agradar a Dios. Amén. Y Dios va a suplir lo que nosotros necesitamos. Así Por eso es la importancia, dice, arrepentido, un cambio de actitud, y convertido, o sea, una metamorfosis, un cambio de ser un pecador a ser un santo, ¿no es cierto? De ser un impío a ser un hombre bueno, un hombre piadoso. Entonces tiene que haber una conversión a la presencia de Dios. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Claro, ahí el Señor hace una invitación. Esa es una invitación al arrepentimiento. Porque dice, venid luego, dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Yo creo que, ¿dónde se manifestó el gran amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, cuando dice a los que están cansados, trabajados, vengan a mí y yo os haré descansar? ¿Cuándo descansamos nosotros y ahora tenemos más paz, más tranquilidad, andamos más tranquilos, dependemos de Dios, confiamos en Dios y dejamos las cosas a Dios porque Dios sabe lo que está haciendo con nosotros? Entonces, la invitación es venir luego, dice el Señor. Porque a lo mejor, ¿qué pasa si una persona muere en un accidente sin Cristo? A la diferencia que se muere un creyente accidentalmente con Cristo. Hay una diferencia, el destino final. Porque el que murió accidentalmente sin Cristo se fue al infierno. Y el que murió en un accidente con Cristo se fue al cielo. Entonces hay una gran diferencia. Por eso que el Señor dice, venid luego, estemos a cuenta. Dios quiere perdonar nuestros pecados, Dios quiere dejarnos en condiciones de que nosotros entremos al cielo. Y la gente cuando rechaza el Evangelio, rechaza el poder de entrar a la gloria de Dios, entrar a la presencia de Dios. Entonces, por eso que el Señor hace la insistencia, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque Dios, que perdona todas nuestras iniquidades, Amén. Todas nuestras maldades, todos nuestros hierros, toda nuestra inmundicia, nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados, y dice que clavó todos nuestros pecados en la cruz, y nosotros estamos libres de condenación. Por eso que le coloqué como título que nosotros hemos sido absueltos. Dios nos absolvió a nosotros, nos dejó en libertad. Ahora, ¿qué dice Hebreos 8:12? Hebreos 8:12 y Jeremías 31:34. Hebreos 8:12. Jeremías, Hebreos 8:12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo no nos vamos nosotros a darle gracias a Dios por esta amnistía? Porque esta es una amnistía. Una amnistía, nosotros estábamos llenos de pecados, estábamos condenados, vivíamos en tinieblas, estábamos bajo la jurisdicción de Satanás, estábamos llenos de demonios, nuestro corazón estaba sucio. Y el Señor, ¿qué dice? La importancia es, porque seré propicio a su injusticia. Imagínate, seré propicio a sus maldades. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, cuando yo estoy consciente de lo que Dios hizo, yo quiero servirlo. Si Dios me está dando una oportunidad a mí de perdón, de misericordia, de amnistía, de
dejarme libre de pecado. Hoy día yo tengo que trabajar para puro servir a Dios nomás, pues, si el Señor todo lo que ha hecho por mí. Ahora, ¿qué dice? Jeremías 31, 34, y ahí mismo en hebreo, si lo quieren buscar, 10, 14. Ahí mismo en la isla. 31, 34. Porque con una Sí. sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ah, ¿se pierde la salvación? No se pierde la salvación. Eso dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre, Los santificados. a los santificados. O sea, Dios nos juega con la salvación de las personas, pues hermano. Si usted recibió a Cristo, lo recibió como Señor, su nombre quedó inscrito en el libro de la vida. Ahora, si Dios le dio la amnistía, cuide su libertad. Tenemos nosotros que cuidar lo que Dios hizo por nosotros. Ahora dice, porque con una sola ofrenda, ¿cuál fue la ofrenda? El sacrificio de su Hijo en la cruz. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Yo creo que está más clarito que echarle agua ahí en cuanto a la salvación, que nosotros tenemos dudas, ¿se habrá ido al cielo? ¿No se habrá ido al cielo? Hermanos, si recibió a Cristo, está la salvación. Ahora que en el cielo vaya a tener pérdida en cuanto a los premios, porque yo aunque tuviera un tuncho pelado en el cielo, pero ya estoy en el cielo, por más. Amén, así es. Entonces, tenemos nosotros que darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Después, ¿qué dice Jeremías 31, 34? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Claro, te das cuenta que Dios hizo horror, Y cuenta nueva. Dice, es interesante el texto porque dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, después ya no, porque todos van a ser enseñados por Dios. Porque todos me conocerán. Ay, eso dice que todos me conocerán. Es como el texto de Juan que siempre repito yo, el 1 Juan 3:2, dice, hijito, uno se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, aquí dice, porque todos me conocerán. ¿Ah? Ahí vamos a conocer al Señor cara a cara. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré las maldades de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, Dios siempre está el Espíritu de Dios siempre es perdonador. Amén. Por eso que de repente cuando se discute si se pierde la salvación o se pierde la salvación, si usted quiere andar haciendo lo malo y no hace las cosas que Dios dice, entonces nunca ha tenido la salvación porque uno lucha por hacer lo bueno, uno no quiere andar haciendo lo malo. Y para más Dios cuando los llamó, los perdonó todos nuestros pecados, entonces tenemos nosotros que vivir una vida consecuente a lo que Dios ha hecho por nosotros. La mujer adúltera, ¿se acuerdan de la mujer que la iban a matar y que la iban a apedrear? Y en ese tiempo la apedreaban, imagínate lo que era apedrear a una mujer. Entonces el Señor empezó seguramente a escribir los mandamientos en el suelo, no dice que Él escribió con el dedo en el suelo, pero ¿qué escribió? A lo mejor algunos eruditos dicen que a lo mejor los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no irás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo. Y después cuando el Señor levantó la cabeza, ¿y qué dijo? ¿Dónde están los que te acusan? Y le dijo, ni yo te condeno, le dijo, pero vete, le dijo, y no peques más. Sí, pues la libró, la amnistió. La admitió porque yo pienso que la salvó que la mataran, le salvó su alma y le dio una oportunidad de vida. Y le dice, vete ya, y no vaya a volver a lo mismo otra vez. Yo creo que ya la lección era buena, si se escapó que la mataran. Es lo mismo nosotros si nos escapamos que nos destruyeran y que nos fuéramos al infierno y Dios lo hizo y el Señor te dice, ya vete y no peques más, para la máquina. Entonces, es lo mismo lo dice el Señor. Entonces, para que no andemos nosotros haciendo lo malo.
Ahora Saqueo era un cobrador de impuestos, era un vendepatria, ¿no es cierto? Y procuró ver quién era Jesús y se subió arriba de un árbol, quería ver quién era Jesús. Ahí era chiquitito, estatura, y como Miguelito ese que sale, y se tuvo que subir arriba de un árbol para ver a Jesús. Pero se interesó, y el Señor que le dijo, Saqueo, desciende, es necesario que yo pose hoy en tu casa. ¿Y qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. Y a los fariseos no les gustó mucho, porque era un vendepatria, era un cobrador de impuestos del Imperio Romano, pero alcanzó misericordia y al final ahí nosotros vemos un verdadero arrepentimiento, porque Saqueo dijo, porque todos murmuraban de él como sinvergüenza, como ladrón, y seguramente los vendepatria, y cómo a comer el Señor con los pecadores y con este sinvergüenza. Y Saqueo escuchaba todo eso, y bueno, el Saqueo dijo, bueno, a ver, paren un poquitito. Si yo le debo algo a alguno de ustedes aquí, se lo devuelvo con 4 tantos más. Ahí ya lo dejó callado ya, porque a lo mejor no le debía a nadie. Pues, y para más le dijo, la mitad de mi bienes doy a los pobres. Ahí ya les pegó, ya los dejó mal. Porque dijo, ya, y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ese es un verdadero arrepentimiento. Yo creo que ahí se manifestó la gracia de Dios, el amor de Dios, tanto lo que hizo Dios con él como lo que hizo Saqueo también en retribución a lo que Dios había hecho por él. Saqueo se sintió contento que Jesús entrara en su casa, si era un hombre importante, era Dios. Entonces, ¿cómo no se iba a despojar de lo que tenía? Si lo que tenía Saqueo era de Dios, no era de él, y que Dios lo había hecho tener riqueza, pero todos hablan de él como malhechor. Y como sabían que todos lo juzgaban y todos lo humillaban y todos andaban hablando mal de él, el Señor se fijó en él, el Señor se fijó en un sinvergüenza. A lo mejor ni lo era tampoco. Pero supongamos que lo fuera, porque Dios no vino a buscar justos. Dios no vino a buscar gente buena. Dios vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Entonces, la importancia, ahora para qué vamos a decir del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a la casa, se la gastó toda. ¿Merecía volver a la casa? ¿Merecía que el padre lo recibiera? No merecía nada. Pero cuando el padre lo vio, que venía todo sucio, a lo mejor hediondo a cerdo, y venía ahí y salió el padre a abrazarlo, lo abrazó, lo besó, y dijo, este es mi hijo que se había perdido, se hallado. Amén. Había muerto, revivido. Hagamos fiesta, dijo, hagamos fiesta, pónganle calzado nuevo, anillo nuevo, ropa nueva, todo nuevo. Y eso hizo Dios con nosotros. ¿Cómo llegamos nosotros? ¿Con qué olor llegamos a la iglesia cuando llegamos por primera vez? Con puro olor a muerte. Dábamos olor para la muerte más que para ella. Entonces, en ese sentido, yo creo que la salvación la da una vez para siempre. Pero cada persona tiene que cuidarlo. Amén. Tiene que cuidar la amnistía de Dios, porque Dios lo amnistió, lo libró de la condenación, lo libró de una condena larga, porque era para el infierno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo, no os hagáis ilusiones, hermanos míos, pues en la otra vida no hay más que 2 lugares. No hay más que 2 lugares. Y no hay un tercer lugar. No existe el purgatorio. Entonces, Agustín lo dijo, un padre de la iglesia. Y dice, no se hagan esperanza de que hay un tercer camino. Como un día yo estaba predicando los 2 caminos y uno me dijo, no, yo me voy por el camino del medio. Sí, pero le dije yo, es que la Biblia no habla de ningún camino. No habla de ningún camino en medio. La Biblia habla, dice, el camino ancho, el camino angosto, o frío o caliente. Porque tibio los vomitaré de mi boca. Entonces, aquí no hay un tercer camino, que el purgatorio no existe, si eso no es una mentira. Ahora, la obra de Cristo para el presente. Busquen ahí la obra de Cristo para el presente. Hebreos 7, 25 al 28. Hebreos 7, 25 al 28. Hebreos 7, 25 al 28.
¿Lo tiene alguien? Amén. Del 25 al 28. Sí. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Ahí tenemos, dice, por lo cual también puede salvar, dice, puede salvar perpetuamente, o sea, para siempre. Amén. Perpetuamente. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y quién es el que intercede por nosotros en el cielo? Es Dios. Intercede por nosotros porque Dios no quiere que nadie perezca, Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Pero la misma gente escoge su propio camino, escoge su propio destino. No porque Dios lo echa al infierno, y Dios no echa al infierno a nadie. Uno escoge el camino. Por eso es que es importante. Ahora, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores. Ese fue Cristo. Él entró como un sumo sacerdote en el cielo para interceder por nosotros los pecadores. Porque todos los sacerdotes terrenales están limitados por el tiempo, porque tienen que morir. Un sacerdote de 60, 70, 80, y como nosotros que estamos limitados. Entonces, ¿qué es lo que nos convenía a nosotros? Un sumo sacerdote que entrara en el santuario de Dios y expiara nuestros pecados una vez y para siempre. Como lo dice la palabra aquí mismo, dice, pero porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, porque está limitado en el tiempo. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces Cristo es el sumo sacerdote. ¿Y por qué nosotros no usamos vestimenta sacerdotal y todo? No, porque Cristo es el sumo sacerdote. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces no tenemos para qué tener un distintivo especial. Lo único que nos distingue es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo único que nos distingue es que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Amén. Lo único que nos distingue es que nosotros estamos para dar testimonio al mundo de que hay un Dios que es vivo y real y dar testimonio de Él. Entonces, esa es la única distinción. Ahora, y que si pecamos, ¿y qué si pecamos otra vez? El cristiano nunca pecará como antes de haber sido convertido. ¿Que vamos a pecar? Claro que vamos a pecar. Porque de repente nosotros con una mala actitud pecamos, con un mal carácter pecamos, con una mala palabra pecamos. Y no quiere decir que la palabra santo no significa sin pecado. Porque en el fondo, por eso es que la Biblia habla de que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo justo, porque está diciendo que, para más Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Porque todos pecamos, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos dio la amnistía. Entonces, nos está diciendo que nosotros no vamos a pecar. No pecamos de la forma cuando estábamos en el mundo. Es diferente. Nosotros hoy día evitamos hacer lo malo, evitamos Amén. pecar. Pero que vamos a pecar, no podemos decir que no tenemos pecado. El Espíritu Santo le advierte y le da la fuerza superior para luchar con éxito al cristiano. El Espíritu Santo es el que nos levanta, que nos anima, que cuando nosotros Amén. andamos desanimados, a lo mejor porque no cumplimos con algo, no hicimos algo que teníamos que hacer, pecamos delante de Dios, pero el Espíritu Santo es el que está ahí siempre a uno, Amén. animándolo, levantándolo. Qué bueno cuando dice, sepa pues que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma que cubrirá multitud de pecados. Qué bueno cuando el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros y vamos donde una persona que no quiere caminar, como la hermana Mayanela, que ¿cuántos años estuvo fuera? 15 años 10. fuera. 10, 15 años. Ahí estaba lo que haya estado la hermana, pero estaba fuera. Pero qué bueno cuando Dios lo usa
y la hermana puede volver al camino. Amén, gloria ¿No es a cierto? Porque a veces el espíritu se apaga. Pero que el espíritu se apague no significa que no se pueda aprender. Porque algo que se apaga se puede prender. Entonces, en ese sentido, en nosotros hay una diferencia. El cristiano nominal puede caer aún más bajo que antes de su profesión. En el sentido de que dice el cristiano nominal puede caer aún más bajo. La persona que viene a la iglesia por venir, que no tiene... Claro, ese va a irse al mundo, a lo mejor va a caminar un tiempo, se va a ir para afuera porque nunca entendió. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Lo que dice Lucas 11:24. ¿Qué dice Lucas 11:24? Es que hay personas, incluso Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador, que la palabra cayó en buena tierra, cayó entre espinos, cayó entre pedregales. Entonces, de repente la palabra no cae en buena tierra, cuando la palabra ya cae en buena tierra ya fruto. Pero a esos cristianos que vienen por un poco de tiempo, les pasa esto que dice ahí Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Y qué dice el versículo que sigue? Y cuando llega, la halla barrida y adornada. ¿Ya? Y siga leyendo un poco más. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el póster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Claro, cuando el Señor viene, cuando esos cristianos que vienen de repente, que son de corta duración, porque el Señor lo menciona ahí en la palabra del sembrador, el que cayó entre espinos, el que cayó junto al camino, el que cayó en pedregales y el que cayó en buena tierra. Porque no siempre el Evangelio va a tener el mismo resultado para todos, porque unos son de larga duración, otros son de corta duración. Por eso cuando la semilla cae en buena tierra, ese hermano no se aparta nunca, puede pasar pruebas, puede pasar lucha, puede pasar dificultades, van a venir vientos, van a venir lluvias, van a bajar ríos, van a dar con ímpetu en la casa y ese va a permanecer, que ese tiene claro, en quien creyó, tiene las convicciones claras, pero hay otros que no, el que cayó junto al camino, vinieron las aves de los cielos, se la comieron, le sacaron la semilla del corazón. Y la semilla que cayó junto al camino tiene poca duración, y que cayó entre espinos también, un poquito más larga la duración, pero también se va a secar, porque crecen los espinos y se ahoga la palabra. Los afanes de la vida y las cosas afuera apartan a la gente de Dios. Pero el que es de Dios va a estar siempre buscando, siempre buscando. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, dice que cuando el hombre se vuelve atrás, y el espíritu inmundo sale del hombre, después ese espíritu va a buscar 7 espíritus más y haya la casa limpiecita, ornadita. Después se sientan en el lina y hacen pebre a la persona. ¿Ah? Entonces, que nosotros nunca pensemos volver para atrás. Así es. Porque el diablo te puede sacar para afuera, porque hay gente que se fue de la iglesia porque no lo saludaron, porque lo miraron feo, porque no vinieron a él. Y anda, buscan una pila de cuestiones, excusas nada más para dejarse la iglesia, porque son puras excusas. El que es de Dios, hermano, da fruto donde sea. Yo me acuerdo que a mí me mandaban a trabajar para afuera de Santiago y siempre fue a predicar a las plazas de armas de las ciudades. Agarrar a los mismos chiquillos que andaban conmigo y vamos a predicar a la plaza y predicar. En las plazas donde iba, predicar. Entonces cristiano es cristiano en todas partes, donde va uno. Amén. Tiene que dar testimonio de la fe. El que tiene el Espíritu Santo nunca se hunde en el lodo y es levantado pronto, porque aunque se caiga, Dios lo levanta, Dios lo tira para arriba, porque Dios no va a dejar tirado al justo, por hermano. Amén. Dios no va a dejar caído al justo. Si ya te pegaste un porrazo, Dios te levanta, pero también tengo que no volver a hacer lo mismo. Romanos 14:14 y Judas 24. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo,
Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Claro. Porque al final el Evangelio es de una limpia conciencia. Si algo piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero nosotros, hermanos, estamos viviendo las cosas que son de Dios, las cosas santas, y tenemos que siempre pensar todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Amén. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único sabio, Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Claro, ¿quién es el que nos guarda de todo caída? El Señor, pues, hermano. Amén. Porque el Señor nunca deja caído al justo. Porque si nosotros miramos que Dios es misericordioso, porque Dios no es injusto, busquen ahí Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Amén. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, haciendo servido a los santos y sirviendo aún. Claro, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor que habéis prestado a los santos. O sea que Dios, si uno, hermano, Dios conoce el corazón de uno, Dios sabe todo lo que uno ha hecho a través Amén. de la vida. Ahora, no porque una persona en un momento caiga, Dios no lo va a levantar. ¿Me entiende? Pero Así es. yo creo que en eso Dios es justo, pero también es justo que nosotros reconozcamos nuestras faltas, para que así Dios nos pueda perdonar y nos pueda limpiar. Ahora, la obra de Cristo continúa limpiándole, por tanto, como Él lo pide. Ahí que dice primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Claro, porque el Señor lo único que quiere es limpiarlo, pero si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y no practicamos la verdad, o si estamos en tinieblas, mentimos. Entonces, por eso es que es importante nosotros, cuando Pablo dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, porque siempre tenemos que pegar una miradita para adentro, ser autocríticos con nosotros mismos, ver lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, estar revisando las cosas que estamos haciendo, para que así nosotros no ofendamos a nadie y tampoco menos ofendamos a Dios. Y terminamos con esto. Si Dios tiene que castigarnos, lo hace con misericordia. 1 Corintios 11:32. Si Dios tiene que castigarnos, nos va a castigar aquí también. Porque no hay cosas que Dios nos pone la mano aquí. 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Claro, de repente Dios te pega tu cascazo. Si Dios castiga o no castiga, sí. Si nos va a castigar, si nosotros hacemos los malos, la reprensión nunca va a venir sin causa. ¿Cuándo uno le pega al hijo? Un ratito no se quiere portar bien, de repente hay que ponerle. Diga, ¿Ah? hay que castigarlo. Claro, el Señor igual, pues, pero aquí lo aprieta también, de repente cuando Dios te cierra la puerta y trate que querés que te la abra, no te abra, pues. Yo estuve un año una vez sin pega, no encontré pega en ninguna parte por soberbio, y no, tuve que ir a la feria a vender flauras y fósforo, pero igual ahí entregaba tratados. Trabajando. Claro, pero no encontré pega durante un año, ninguna parte. Pero fue por soberbio, por hacer algo que no tenía que hacer. Entonces, es 1000 veces preferible que Dios nos castigue aquí y no tener que ser reprendido arriba. Ahora, pero siempre Dios usa misericordia. Y el último texto, Salmo 103:10.
no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad, ni lo ha pagado conforme. A nuestros pecados. Claro, imagínense si Dios los pagara conforme a nuestros pecados, ya no estaríamos aquí, ya. Claro, ya lo habría fulminado. Lo habría fulminado qué tiempo. Ahora, el gran indulto es estar en Cristo. ¿Ah? El gran indulto es estar en Cristo. En Cristo recibimos la salvación, el perdón, la justificación por la fe, por la gracia, y pues es un don de Dios. Él nos dará su espíritu que nos librará, alentará de las mayores caídas hasta que Él nos lleve al hogar celestial. Dios siempre va a estar ahí, siempre va a estar para bendecirnos. Por eso que dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que tanto nos amó. Ya, mi hermano Norberto, ¿qué aprendimos hoy día? Tremendo acá, como dicen 7, versículo 28. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y mucha gente se pega a este versículo. No, pues, como Pablo estuvo en la carne, yo también lo puedo hacer. ¿Ya? Pero no entienden que aquí le está diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Y se pegan el del, más con la carne a la ley del pecado. Piensa que Pablo andaba en pecado, no, está poniendo un ejemplo de lo que es la lucha de la carne y el espíritu, no significa que él andaba en la carne. Sí. Y muchos se pegan de ahí. Sí. Como él estuvo, como no hasta yo también. Sí. ¿Ya? Hermano Víctor. Lo que leímos en Romanos, que tenemos que perseverar en la fe, alimentar nuestro espíritu con oración y oración sin cesar. Amén. Romanos 7, pedir perdón por los pecados para ser limpiados y que del momento que creemos en Dios fuimos salvos. Amén. Amén. Esa es la realidad. Hermano Marquito. Amén. Bueno, aquí el Señor también lo habla en Romanos 8, ¿no es cierto? Que en realidad tenemos que andar conforme al Espíritu, porque si no andamos conforme al Espíritu siempre vamos a andar pecando. Entonces el Espíritu a nosotros lo hace entender y nos da el encendimiento que lo que es bueno y lo que es malo. Entonces también el Espíritu se constriñe cuando muchas veces hacemos algo que no es debido para el Señor, ¿no es cierto? Entonces si tenemos que andar conforme al Espíritu para que podamos no andar en la carne. Amén. Eso. Amén. Hermano Luis. Yo aquí voy a leer del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí yo miro que pues, también los judíos tuvieron mucho que ver en esta parte, porque ellos estaban bajo la ley. Sí. ¿No es cierto? Y en cuanto a estar bajo la ley, ellos no, como le digo, no miraban el pecado, o sea, era imposible que ellos dejaran de pecar. Pero tuvieron mucho que ver con la venida de Jesús. Porque por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, bajo la ley, ellos seguían pecando. Sí. Por cuanto eran débiles por la carne. Entonces, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, también tuvieron mucho que ver por la venida de Jesús, a pesar de que había un plan de Dios antes, ¿cierto?, para la salvación. Pero los judíos también tuvieron mucho que ver porque eran débiles en la carne, así como todos nosotros somos débiles también, Sí. porque por cada momento nosotros estamos expuestos al pecado, porque Satanás mismo, ¿no es cierto?, está ahí, pendiente de que uno caiga.
de que uno peque. Por eso es la importancia de poderle orar al Señor y pedirle, ¿cierto? Y tener fe en Él que nos pueda librar de que aparte prácticamente a Satanás del lado de nosotros para poder seguir adelante, ¿cierto? Sirviendo al Señor libremente y sin mancha, que es lo que quiere el Señor, que estemos sirviéndole sin mancha. Amén. Claro, pero en Gálatas dice 5, dice que hay una lucha Sí, entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de la carne. Están así. Esto depende de uno. Exactamente. Bueno, ahí cuando habla de la amnistía, darse cuenta que nosotros recibimos el perdón y obra la misericordia en nosotros, pero depende de nosotros que esa libertad que tenemos en Cristo nos la convirtamos en libertinaje. exacto. Así es. Para que así la gracia de Dios se siga manifestando en nosotros, porque nosotros sabemos que somos débiles. Y al final por eso es que Dios también los encerró todos bajo pecado, y dice, por cuanto todos pecamos, y ahí caen los judíos, todos, pues ahí caímos todos, gentiles, judíos, griegos, esclavos, libres, todos. Fuimos encerrados bajo pecado, entonces al final, ¿qué es lo que recibimos? La gracia de Dios nomás. Y la ley era difícil porque la ley decía que hiciera estas cosas vivirá por ella y había que cumplirla al pie de la letra. No te podías saltar ni un punto ni una coma La ley, que no se cumpliera. No era llegar y saltarse la ley. Pero por la ley conocimos el pecado. Claro. Si no hubiera ley no sabíamos lo que es bueno y lo que es malo. La ley fue nuestro ayo, dice, para llevarlo a Cristo. Entonces para que nosotros pudiéramos saber lo que era bueno y lo que era malo. Amén. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, Amén. te damos Sí, gracias Señor. a Dios por poder meditar en tu palabra en esta Sí, noche Padre. junto a mis hermanos, Señor. Derrama tu gloria, Señor, derrama Amén. tu poder, derrama tu espíritu, Señor. Que si alguna persona escucha, Señor, estas palabras, Señor eterno, donde quiera que estén, Señor, Amén. tú les lleves, Señor, al conocimiento de tu palabra, Amén. dando sabiduría, dando gracia, dando entendimiento, Señor. Señor. Porque tú eres, Señor, el que nos levanta, tú eres, Señor, el que tiene piedad y misericordia Amén, a nosotros, amén. Señor. Que podamos, Señor eterno, hacer tu voluntad, Señor, guíanos en el Espíritu, Padre, Así es. para que nosotros, Señor, podamos estar plenamente, Señor, convencidos en nuestra mente, en Amén. nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Sí, que usted Señor. está con nosotros, Señor, que vivimos por el Espíritu, que andamos en el Espíritu, Señor, y que no queremos, Señor, hacer las obras de la carne, porque las obras de la carne producen muerte, Así mientras es. las obras del Espíritu producen vida Amén. y vida eterna, Señor, para todos los que creen, Señor. En el nombre de Jesucristo te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la honra, la gloria, la alabanza, Señor, por la gran obra que usted ha hecho con nosotros, Señor Amén, eterno, amén, porque no sí, mereciendo nada, usted, Señor, nos perdonó, nos Así limpió, es. nos santificó, nos justificó, nos redimió, nos selló con su Espíritu Santo hasta el día, Señor eterno, de la redención, Señor. Amén, En el sí, nombre de Señor. Jesús, gracias, Señor, por esta palabra, para tu honra, para tu gloria. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta tarde. Esperamos que el programa haya sido de gran bendición para todos nuestros oyentes, para todos nuestros hermanos que nos ven también en diferentes lugares, y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Jesucristo, el sonido de la salvación. Dios los bendiga. Quisiéramos hacer también una cariñosa invitación para participar de nuestro servicio el día domingo a las 18 horas, el día jueves a las 20 horas. Tenemos preciosas reuniones de bendición para todos nuestros hermanos, amigos, vecinos que nos escuchan. Calle Corta 737, El Bosque. Dios les bendiga.